Amar al Señor tu Dios no vino de ningún ser humano, vino de Dios mismo. No ha venido de un ser creado, vino del Creador. Amarás al Señor tu Dios. Eso no ha venido de una persona humana, no ha venido de ningún ser creado, ni tampoco ha venido de ningún ángel. Esta palabra vino de Dios Todopoderoso. Los seres humanos entienden que amar es netamente con sentimiento carnal. ¿Está entendiendo? Sentimiento carnal. Y lo dividen en varias formas, es decir, le ponen un montón de nombres, sea cual sea en latín, sea en griego, en español, en cualquier idioma. Lo dividen en varias formas, denominados tipos de amar. Amar a los padres, amar a los hijos, amar al esposo, amar a la esposa y otros, con características distintas. Es decir, el amar a los padres es diferente al amar a los hijos y viceversa. De la misma manera, el amar en la pareja es distinto. También señalan que existe un amar filosófico. También, hermanos, este tipo de definiciones de amar causa problemas serios en su comportamiento, en su salud, porque se desesperan, se sienten solos, se sienten solas, sienten que nadie los ama, sienten que nadie las ama, tienen soledad, perciben un futuro tenebroso y de miedo, consideran que no serán amados jamás y al no ser correspondido o correspondida, se matan o matan. Miren, hermanos, el amar, la palabra amar, ha tenido diferentes definiciones y formas como pueden considerarlo aquí en la tierra. Por eso, nadie toma una definición como la de Dios. Solamente la definición es carnal. Por eso existen esas diferencias. Podemos hablar de diferentes definiciones, como le ha puesto amor ágape. Por eso no estoy poniendo esos nombres, a fin de evitar conflictuaciones. Pues claramente estamos diciendo el amar al padre, amar a los hijos, amar al esposo, a la esposa, a los familiares, a las amistades, etc. Les ha causado muchos problemas. Les ha causado. Por eso la palabra de Dios estableció una única manera de amar al Señor tu Dios. Y si no lo cumples, seas creyente o no, no tienes salvación. Así de sencillo. Todo creado que diga con su boca, yo amo a Dios, y no cumple sus mandamientos, perdió, no se salvó. ¿Está entendiendo, hermano? La palabra de Dios misma, Dios Todopoderoso, Él mismo, ha señalado, amarás al Señor tu Dios. Es claro. Amarás al Señor tu Dios. Ni un ser humano ha dicho eso. Ni uno. Ni un creado.
Ni uno. Dios mismo dijo, amarás al Señor tu Dios. Y Dios mismo, que ya vamos a ver más adelante, nos enseña cómo es amar a Dios. Por eso es bien clara la palabra del Señor. Usted dice, yo te amo. Le puede decir a Dios con su boca, yo amo a Dios. Y no cumple sus mandamientos, perdió. No se salva. Fácil que un no creyente pueda decir yo amo a Dios. Porque no es creyente. Porque si fuera creyente, cumpliría sus mandamientos. Y no son los mandamientos como vamos a aprender 10. No son 10 mandamientos. Los mandamientos de Jesús es de Génesis hasta Revelaciones. Así que no son 10. Y todo eso se llama la doctrina de Jesús. Si usted no cumple la doctrina de Jesús, hermano, hermana, no se salva, por si acaso. Así de claro. Así de claro. Esto lo comprendieron sus apóstoles. Por eso dijeron, ¿quién se salvará? Eso está escrito en Mateo 19:25. Miren, hermanos, los apóstoles entendieron y se asustaron. Se empezaron a asustar y dijeron, ¿quién se salvará? Porque es muy fácil decir, ¿tú amas a Dios? Sí, yo amo a Dios. Pero ¿sabe qué es amar a Dios? Dios Todopoderoso estaba exponiendo que el amar al Señor, tu Dios, es con tu corazón, ¿ya está viendo? Con tu alma, con tus pensamientos y con todas tus fuerzas. Es decir, todo tu ser debe amar al Señor, tu Dios Todopoderoso, en espíritu, alma y cuerpo. Mira una gran diferencia. El ser humano es sentimental. Él ama de boca, puede decir yo te amo a su esposa, al papá, a la mamá, a los hijos, hijas. Así entre cristianos. Hermano, hermana, yo te amo. Pero la palabra de Dios nos está enseñando cómo debemos amar al Dios Todopoderoso. Es con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amar al Señor tu Dios no es sentimental. ¿Está entendiendo? Entiéndalo, hermano. Amar al Señor tu Dios no es sentimental, ni es emocional. Ahora viene cómo debemos amar a Dios. Amar al Señor tu Dios es con la unción de Dios mismo. ¿Me está entendiendo, hermano? Es con la unción de Dios mismo. Dense cuenta, hermanos. Dense cuenta. Entonces no había sido con su propia voluntad. No es con su propia fuerza. Amar a Dios es con la unción de Dios mismo. Veamos qué es la unción de Dios mismo. La unción de Dios es el don de Dios que da a cada uno de los creyentes. Voy a volver a repetir. La unción de Dios es el don de Dios que da a cada uno de los creyentes para llevar a cabo una tarea en particular. Y es la que les permite ser guiados en la verdad,
La unción de Dios santifica y limpia del pecado. La unción es una manifestación de obediencia a Dios. ¿Dónde está eso escrito? Porque todo lo que hablamos, hermanos, tiene que estar escrito. Leamos Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 y versículo 27. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, versículo 27. Nosotros leemos la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina, del año 1569. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 y 27? Mas tú tienes, ¿qué dice? Te está diciendo a ti, tú tienes la unción del Santo y conoces todas las cosas. Ahí está. Nada puedes dudar si eres hijo o hija de Dios. No tienes ninguna duda. Conoces todas las cosas. ¿Qué dice el verso 27? Y la unción que tú has recibido de Él, es decir, de Jesús, mora en ti. Y no tienes necesidad que ninguno te enseñe, mas como la unción misma te enseña de todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, así como te ha enseñado, persevera en Él. Amén. Entonces la unción viene de Dios. Ningún ser humano puede amar a Dios si no tiene la unción de Dios. Así que nadie puede decir yo amo a Dios si es que no lo tiene la unción de Dios. Porque amar al Señor tu Dios no está definido por el ser humano. No está definido por un ser creado. Amarás al Señor tu Dios está definido por Dios mismo. Por eso nadie puede decir yo amo a Dios así muy ligeramente. Tiene que tener la unción de Dios mismo. Cuando tenga la unción de Dios mismo, recién va a poder amar a Dios. Como dice en el verso 20, tú tienes la unción del Santo y conoces todas las cosas. Miren, hermanos, Dios mismo nos está enseñando cómo debemos obedecer este mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Nadie, por voluntad, cuando se esfuerce, aun cuando tenga la convicción humana de decir yo amo a Dios, no va a poder amar a Dios. Tiene que tener la unción de Dios mismo. Y para tener la unción de Dios mismo, tiene que aceptar a Jesús como su Dios único y Salvador. Y nada más. No hay nadie más. Solamente es usted y Jesús. No hay más. No hay ningún intermediario. No hay más. Ahora comprende que amar al Señor tu Dios no es de forma carnal, emocional, de convicción humana. Ahora ponga atención, que es amar al Señor tu Dios. Y ahora usted ya sabe, hermano, hermana, no es carnal, no es emocional, no es de convicción humana. Tiene que haber la unción de Dios mismo para que esa persona ame a Dios. Y podemos poner ejemplos desde Génesis hasta Revelaciones. Podemos hablar de Abel. Él tenía la unción de Dios mismo.
Y él amaba a Dios. Caín no amaba a Dios. Pero él decía, de boca por fuera, yo amo también a Dios. El único entre los dos, Caín y Abel, el único que tenía Abel, la unción de Dios. Caín no lo tuvo. Ahora vamos a profundizar. Amarás al Señor tu Dios. Este mandamiento, que cuando lo escuchamos de Jesús, también lo escuchamos en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. ¿Qué dice? Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todo tu poder. Marcos capítulo 12, versículo 30. ¿Qué dice? Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todo tu pensamiento y de todas tus fuerzas. La palabra de Dios no cambia. Así que no existe Antiguo, Nuevo Testamento divididos, no existe. La palabra de Dios es una sola, nada más. Los religiosos le han puesto Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Por eso hasta hoy, siglo XXI, siguen divididos. Nosotros somos neotestamentarios. No, nosotros somos del Antiguo. No es así. La palabra de Dios es una sola. Nada más, es una sola. No hay eso de Antiguo, Nuevo Testamento. La palabra de Dios es una sola. Desde Génesis hasta Revelaciones. 66 libros, no más. Pero muchos confundieron amar con honrar. Miren, hermanos, han empezado a confundir, porque aquí ya salían sentimientos, emociones y todo carnal. Entonces, la palabra amar a Dios, o amarás al Señor tu Dios, lo empezaron a confundir con la palabra honrar. El término honrar puede entenderse dar cariño, respeto, no hablar mal de él, ayudar, colaborar, mantener, sustentar, alimentar, vestir, prestar dinero, pagar deuda ajena, cubrir, entender, aceptar tal como es, enaltecer o premiar el mérito de alguien, dar honor o celebridad, hacer algo por una persona, etcétera, etcétera. Jesús enseñó en Éxodo, capítulo 20, versículo 12, y Efesios, capítulo 6, versículo 2, honra a tu padre y a tu madre. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17, honra a todos. Miren, hermano, honra al padre y a la madre. Muy bien. Pero cuando seguimos leyendo la palabra de Dios, nos dice en Primera de Pedro 2, 17, honra a todos. Honrar significa llegar a su corazón por la palabra de Dios. Honrar significa llegar a su corazón por la palabra de Dios. No dominar su corazón. No dominar su corazón. Lo que hace a las buenas o a las malas. Miren, hermano, está aprendiendo qué es honrar.
es llegar a su corazón, pero por la palabra de Dios. No es dominar su corazón, que es muy diferente. Carnalmente, el amar de un ser humano a otro ser humano, varón, mujer, uno quiere dominar su corazón. Padres e hijos, hijos y padres, quieren dominar el corazón. Pero la palabra honrada es llegar a su corazón por la palabra de Dios. Vamos a ver un ejemplo. En Hechos, capítulo 26, versículo 28, 29. Hechos, capítulo 26, versículo 28, 29. ¿Qué dice? Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuadirás que me haga cristiano. Y Pablo dijo: deseo delante de Dios que por poco y por mucho, no solamente tú, mas también todos los que hoy me oyen, fueren hechos, cual yo soy, sacadas de estas prisiones. Pablo dijo que solamente Jesús le sacó de todas sus prisiones, porque el pecado lo tuvo en muchas prisiones y Jesús lo libertó. Miren, hermano, ¿cómo usted puede llegar al corazón de la persona? Es con la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Agripa era el rey, que él tenía conocimiento. Me hablaba de esa época que se llamaba el Tanaj. Pero cuando Pablo habló por la palabra de Dios, llegó a su corazón. Pero de su boca salió que dijo: por poco me persuadirás que me haga cristiano. Oiga, ser cristiano no es hacerle un favor a usted. No es. Por eso en el verso 29 Pablo explica claramente: deseo delante de Dios que por poco y por mucho, no solamente tú, ahí está, mas también todos los que hoy me oyen la palabra de Dios. Hoy me oyen lo que te estoy hablando de la palabra de Dios. Hoy me oyen por la palabra de Dios. Fuesen hechos tal cual yo soy, sacada de esas prisiones. Oiga, usted escuchando la palabra de Dios va a salir de sus prisiones. ¿Cuáles son sus prisiones? Su necesidad, el querer tener más dinero, el que estar protegido, el estar libre, el estar sano. No quiere estar usted enfermo. Y si usted está enfermo, quiere sanarse. Mire cuántas prisiones. La religiosidad es otra prisión. Aquellos que leen la palabra de Dios y no tienen revelación, lo único que quieren es hablar la letra, nada más. Y muchos enseñan letra, no enseñan revelación. Y el pueblo dice: no, así me enseñan. No es así. Usted tiene que estudiar. No es decir: el pastor me ha enseñado mal. No es así. Usted tiene que estudiar. Solamente usted viene los domingos a conocer algo más de la palabra de Dios. O tal vez a recordar lo que usted conoce. No viene a aprender. Usted tiene que estudiar la palabra de Dios.
Es usted la que tiene que leer desde Génesis hasta Revelaciones. Por eso es bien claro lo que aquí dice. No es hacerle un favor. A ver, le voy a hacer un favor a usted, che. Voy a hablarle del Señor para que usted sea cristiano. Qué lindo, chévere. No es así. No es así. Por eso nosotros, el Hijo y la hija de Dios, no puede dominar el corazón de las personas. Tiene que llegar al corazón, es distinto. Por eso hay errores. Por eso no entiende la palabra del Señor. Porque la gente está acostumbrada a que le llegue al corazón, a dominar el corazón. No quieren que llegara a su corazón. Los quieren dominar. Por eso les digo, hagan esto y hacen. Hagan el otro, hacen. Esto es así, lo hacen, lo creen. Y cuando uno le dice, oiga, eso está mal. Mire, la palabra de Dios dice esto. Ah, no, pues así me han enseñado. Por eso, hermano, hay gente que domina el corazón. Y hay hijos y hijas de Dios que llegan al corazón por la palabra de Dios. Nada más. Por eso no crean, el hijo y la hija de Dios no está obligado cuando dicen hay que ir a predicar, no, hay que ir a dominar su corazón, hay que doblegarlos, que se conviertan en cristianos. No es así. No es así. Usted puede convencer a una persona. Usted puede persuadir a una persona, puede controlar su corazón. Pero está equivocado. Porque para que sea un hijo o hija de Dios, usted, para que hable a otra persona, tiene que llegar a su corazón. Tiene que llegar. Y esa persona, cuando ha sido llegado por la palabra de Dios, dirá, amo al Señor. O dirá como Agripa, por poco me persuades que me haga cristiano. Miren, hermano, como si estuviera haciendo un gran favor. Claro, yo soy rey, yo soy una autoridad, yo soy, bueno, en este caso diríamos presidente, yo soy una autoridad, casi me convierto a ser cristiano. ¿Qué favor se le está haciendo a usted? Nada. Nada. El hijo y la hija de Dios, cuando hable la palabra de Dios, tiene que llegar al corazón de la persona por la palabra de Dios. No por convencerlo, no porque hable bonito, lo persuada y el otro se convierte en cristiano. No es así. Dominó su corazón de la otra persona. No llegó a su corazón. Por eso bien claramente dice, hermano, llegar al corazón es únicamente con Jesús. ¿Me está entendiendo? Llegar al corazón es únicamente con Jesús. Es únicamente que la palabra de Dios reciba la fe de Jesús, tal cual está escrito en las Escrituras, el Evangelio. Nada puede cambiar, ni tampoco interpretarlo, porque hay altos expertos en interpretar la palabra de Dios. Interpretan como les da la gana. La palabra de Dios es bajo revelación del Espíritu Santo. Por eso, cuando dice ir por todo el mundo a predicar, y todo el mundo quiere que toditos sean cristianos, los convencen, los motivan. No es así. Porque usted al convencer, al motivar, está dominando su corazón. Lo que usted tiene que hacer, si va a ir a predicar, tiene que llegar a su corazón de la otra persona por la palabra de Dios, no
no por su conocimiento, experiencia, por su vocecita suave y dulce. Oh, por decir yo, sí, Dios es lo máximo para mí. No es así. Tiene que ser por la palabra de Dios. Tiene que ser hablar de Jesús únicamente. No interesa lo que a usted le ha sucedido o no le ha sucedido. Hable de Jesús. Hable de la palabra de Dios. Nada más. Hable de la doctrina de Jesús. Tal como está escrito en las Escrituras, es decir, en el Evangelio. Pero muchos no lo entendieron. Muchos creyentes no lo entendieron. Empezaron a hacer acciones humanas para amar al Señor tu Dios. ¿Me está entendiendo? Empezaron a hacer acciones humanas. Ese que se dice, soy hijo, hija de Dios. Soy cristiano, soy cristiana. Para amar al Señor tu Dios, hizo acciones humanas. ¿Y qué hemos aprendido más antes, hermano? Es por la unción de Dios Todopoderoso. No es por su fuerza carnal. No es porque usted ha decidido, ha dicho, ya, desde hoy amo a Dios. No es eso. Es por la unción de Dios mismo. Para amar al Señor tu Dios. Otros enseñaron de una u otra forma para amar al Señor tu Dios. Pero ellos mismos jamás lo hicieron. ¿Está entendiendo? Es decir, hay mensajeros de usted tiene que amar a Dios así, 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 así. Le ponen una regla. Ni ellos han cumplido. Ni ellos lo cumplen. Pero así enseñaron. Muchos creyentes hasta hoy piensan que amar al Señor tu Dios es hacer sacrificios de toda naturaleza. ¿No está? Vamos a ayunar 40 días. No, muy poquito eso. Ayunaremos 100. No, usted tiene que levantarse a orar a la madrugada, a las 2 de la madrugada. Todos los días. Miren los sacrificios. Vamos a orar a las 2 de la madrugada. No van a poder aguantar. Durarán un mes, 2 meses. No, pero hay un pastor que ayunaba todo. Oye, no todos somos iguales. Usted no puede hacer lo mismo que ese pastor, o ese evangelista, ese maestro, ese profeta o ese apóstol. Usted es único. Usted es original. No es una copia. Por eso muchos hicieron sacrificios de toda naturaleza. Hermano, hay que ayunar. Hermano, hay que leer la Biblia, la palabra de Dios. Hermano, tenemos que hacer campaña. Hermano, tenemos que ir a predicar. Hermano, yo tengo que conseguir cristianos. Me he trazado este año 1000 cristianos. Miren, hermano, se hacen sacrificios de toda naturaleza. Otros piensan que amar al Señor tu Dios es solamente hablar de Dios. Yo amo a Dios. ¿Y por qué usted ama a Dios? Porque yo hablo de Dios. ¿Qué tal esa? ¿Qué tal esa? Amar a Dios había sido hablar de Dios. Por eso hay confusión. No hay entendimiento. La palabra de Dios para que tú ames al Señor tu Dios es con la unción de Dios mismo. ¿Entienda?
Por eso hemos hablado, hermano, amarás al Señor tu Dios. No ha sido decidido por ningún ser humano, ningún ser creado. Eso ha sido definido por Dios Todopoderoso. Y nadie puede amar a Dios, aun cuando usted quiera, aun cuando tenga su voluntad, aun cuando diga, ya, yo voy a amar. No va a ser así. Tiene que tener la unción de Dios mismo. Como hemos leído nosotros en 1 de Juan capítulo 2, versículo 20, versículo 27. Otra. No podrás dar tipos de amar. No. No se puede dar tipos de amar. No. Únicamente amarás al Señor tu Dios, a nadie más. Y es de una sola forma. No hay más. Es una sola forma y esa forma es obedeciendo su palabra. No hay más. Oiga, los sacrificios que usted haga, ayune el tiempo que quiera, se levante en la madrugada el tiempo que quiera. Haga lo que usted haga, vaya y camine, como sea, predica a todo su país. No es así. No es agarrar y decir, yo hablo de Dios, yo amo a Dios. Tiene que haber la unción de Dios mismo para que usted ame a Dios. Si usted no tiene la unción de Dios mismo, ningún cursito de un año o de un siglo, jamás va a poder amar a Dios. Que salga usted la especialidad, que salga teólogo o lo que sea. Usted va a ser teólogo, ya, felicidades. Pero cuando sea usted teólogo, doctorado en teología o profesor en teología, nada que ver. No va a poder amar a Dios. Porque no es con sus fuerzas, o digo, no es con su voluntad propia. Hay una sola forma para amar al Señor tu Dios. Y es obedeciendo su palabra. No hay más. No hay más. Así que cualquier persona que diga yo amo a Dios, le van a hacer la pregunta. ¿Cumpliste la palabra de Dios? ¿Obedeciste la palabra de Dios? Nada más. Y usted dice sí, muy bien. Le va a decir, ¿perdonó a sus enemigos? No, ya está, pues, no has obedecido. Has perdonado a aquel que te ha ultrajado, que te ha difamado, que te ha enjuiciado, que te ha llevado adentro, donde sea. ¿Lo has perdonado? No. Ahí está. Los ricos han vendido todo y han entregado a los pobres. No. ¿Cómo pueden decir yo amo? Oiga, usted sabe, yo pastor, tengo 10,000 casas. Una casa tengo de 10,000 metros cuadrados, yo 1 hectárea o 2 hectáreas. ¿Y qué hace usted con tanta extensión? ¿Qué hace usted con sus 50, 100 aviones, avionetas, lo que sea? La palabra de Dios que dice, vendelo todo, entrega a los pobres y sígueme. Hermano, hermana, amar a Dios es obedecer su palabra. Es obedeciendo su palabra. Y como hijo, hija de Dios, que usted sigue siendo carnal, no va a poder amar a Dios. Por eso nosotros, los creyentes, tenemos que recibir la unción de Dios mismo para amar a Dios.
La palabra de Dios, por eso, hermano, hermana, es fuego, es martillo, es espada. La anterior vez ya hemos aprendido, no es algodón. La palabra de Dios es fuego, es martillo, es espada, porque lo ve, lo oye y lo palpa, es real. Y lo importante es comprensible para el iletrado como para el letrado. Su comprensión no necesita demostración. En otras palabras, fácil es la palabra de Dios entenderla. Así que no necesita un cursito de un día o de un siglo para entender la palabra de Dios. O para que sea usted un letrado y recién va a entender la palabra de Dios. No es así. Un iletrado puede entender la palabra de Dios. Entienda. Entienda. ¿Qué les decían a los apóstoles? Los del vulgo, es decir, los ignorantes. Los que no tienen conocimiento. Pero cuando ellos hablaban, los letrados se quedaban mudos. ¿Quién les enseñó a estos? ¿Quién les ha enseñado? Porque no conocen. La unción es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos hace amar a Dios. Es el Espíritu Santo que nos hace hablar de Dios. No es carnal. Es el Espíritu Santo el que nos hace hablar. Es la unción de Dios. Yo con la unción de Dios puedo amar a Dios. Recién voy a amarlo a Él. No es por mi voluntad carnal. Por eso la palabra de Dios enseña: amarás al Señor tu Dios Todopoderoso, que no puede ser comparado, reemplazado, ni es igual que el amor que se da a los padres, a los esposos, a los hijos, al prójimo. Muy bien. Ahora ya hemos aprendido que había sido: amarás al Señor tu Dios. Vamos a seguir avanzando para que usted no se asuste, para que usted aprenda lo que está escrito en la palabra de Dios. Y si usted está con la unción del Espíritu Santo, esto me va a entender. No a mí, a la palabra de Dios. Esto va a entender. ¿Qué dice? Si usted tiene la fe de Jesús, entonces comprende lo siguiente. Lucas capítulo 14, versículo 26. Lucas capítulo 14, versículo 26. Si alguno viene a mí, mire, escuche bien. Lea bien en la palabra de Dios. Lucas capítulo 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, y hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. ¿Está entendiendo? Aquí dice claramente: si alguno viene a mí y no aborrece a su papá, a su mamá, no aborrece a su esposo o esposa, no aborrece a su hijo o hija, no aborrece a su hermano o hermana, y no aborrece hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, ¿qué hacemos? Los que hacen interpretación, ya están. Pueden decir cualquier cosa. Por eso Dios mismo, lo que está escrito en Lucas capítulo 14, versículo 26, Dios mismo tuvo que explicar más antes, para que entiendan la palabra aborrecer. Lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 14, 26,
Vamos a ver lo que dice el Señor en Mateo capítulo 10, versículo 37. El que ama padre o madre, a ver qué dice, más que a mí. Estamos leyendo Mateo 10, 37. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Es decir, digno no es merecedor de la cosa que se expresa. Lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 14, 26, aborrece, en Mateo da su significado, más que a mí. Jesús dijo que amar a cualquier persona, animal o cosa, más que a Dios, incumple el mandamiento establecido en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, Marcos 2:30, lo que hemos dicho, amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso es amar a Dios. Aquí está explicando cómo es esta situación. Aquel que entendió mal no tiene salvación. No tiene salvación. Por eso no hay otros interpretadores. No, aquí está enseñando que nosotros debemos aborrecer al papá, a la mamá, al esposo. No dice así la palabra. La palabra dice claramente, la palabra aborrecer significa más que a mí. No puedes amar a quien sea persona, animal o cosa, más que a Dios. Es lo que te está diciendo. Solamente amarás a el Padre, el Hijo y el Espíritu, con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. De esta manera amarás más al Señor tu Dios. Pero la pregunta que se realiza el creyente de forma constante es: ¿cómo amar al Señor mi Dios? Constante es esa pregunta. ¿Cómo amar al Señor mi Dios? La respuesta está en la misma palabra de Dios, donde manifiesta constantemente. Mire, te está explicando. Para amar a Dios, la respuesta está en la palabra de Dios. Y empieza. ¿Quién soy yo? ¿Listo? Eso está en Mateo capítulo 16, versículo 13. ¿Quién soy yo? Es claro que para amar al Señor tu Dios, la persona tiene que saber quién es Él. Entonces, ¿cómo amarás al Señor tu Dios? Conociéndolo. Estudie la palabra de Dios y obedezca. Para amar al Señor tu Dios, no necesita intermediarios humanos, vivos o muertos. Está bien claro. Para amar a Dios solamente usted tiene que tener la palabra de Dios y estudiarla. Nada más es, como hemos hablado, la palabra de Dios para el iletrado como para el letrado. Es para aquel que quiere conocer a su Dios verdadero. No es aquel que quiere dominar y saber desde Génesis hasta Revelaciones dónde está escrito tal verso, dónde dicen tal capítulo. No es así. No es así. Para amar a Dios Todopoderoso es con la palabra de Dios. Solamente con la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para conquistar países. Usted ha escuchado eso, ¿no es verdad? El año 1492 han venido aquí los de España, otros de otros lugares y demás otras cosas han conquistado con la palabra de Dios. No es así.
La palabra de Dios no es para conquistar países. Tiene que entenderlo. Porque muchos usaron y empezaron a dominar el corazón de las personas. No llegaron a su corazón por la palabra de Dios. Llegaron a dominar a las buenas o a las malas. Eso hicieron. Pero estudie Historia Universal. La palabra de Dios nunca jamás lleva a la confusión. La gente a veces dice, no le entiendo. Claro, pues si usted no lo conoce al Dios Todopoderoso, ¿cómo va a conocer la palabra de Dios? Muy difícil. Tiene que tener la unción de Dios mismo. Tiene que tener el Espíritu Santo. Por eso, como hemos aprendido claramente lo que el Señor nos ha enseñado, ¿quién se salvará? Así es. Nadie puede decir yo soy salvo. Oh, yo pues he predicado, he hecho evangelismo, he hecho esto, he hecho lo otro. Oh, ya, mañana me muero, ya voy donde el Señor. No es así. No es así. Por eso los apóstoles entendieron quién se salvará. Lo han visto seria. El obedecer la palabra de Dios, como hemos dicho, la palabra de Dios es fuego, es martillo, es espada, no es algodón. La palabra de Dios no es para ir a ver, le voy a ir a charlar a esta persona, a ver, le voy a convencer para que se vuelva cristiano y bonito le voy a hablar, no es así. Tiene que hablarle. Estás en pecado, seas creyente o no seas creyente, ya sabes dónde te vas a ir, al lago de fuego. No hay más. No hay cielo. Oiga, no hay cielo. No hay infierno. Entienda. Reino de Dios, lago de fuego. No hay más. No hay más. Reino de Dios, lago de fuego. No hay cielo. Me voy a ir al cielo. No, yo he sido malo, me voy al infierno. No es así. No es así. Si usted tiene la fe de Jesús, lo que hemos hablado, usted ya entendió. La palabra de Dios no fue entregada a eruditos. ¿Entiendes? No ha sido a ver quiénes son conocedores de este siglo. Los sabios, vengan, tomen la palabra de Dios. No ha sido así. No ha dicho, a ver, vengan los reyes, los que tienen autoridad, los presidentes, vengan, les voy a dar la palabra de Dios. No ha sido así. Por si acaso. Fue entregado a los obedientes. ¿Está? Por eso los fariseos, los religiosos, decían, Jesús, ¿amigo de quién? ¿Amigo de quién? De las rameras. Jesús, ¿amigo de quién? De los publicanos. ¿Amigo de quién? De los pobres. No es así. Ellos hacían por querer desmerecer. La palabra de Dios ha llegado a los obedientes, nada más. Aquel que obedece, llega la palabra de Dios. Son obedientes de corazón arrepentido, es decir, aquellos que necesitan a su Salvador, que creó todo lo que hay en los cielos y en la tierra. La palabra de Dios no se lee en un solo idioma. Se lee y comprende en todos los idiomas del mundo y en todas las lenguas de la tierra. La palabra de Dios es fácil de comprender. No necesita que alguien te enseñe durante años o siglos para comprenderla. Ahora sí, escucha esto. La palabra de Dios es agua viva
que circula en el interior del creado. Es obedecer para tener el privilegio de ser salvo por Jesús el Cristo, el Salvador. Eso entiéndalo. ¿Usted qué quiere en esta vida, en esta tierra? Poco tiempo tenemos nosotros. Oiga, usted puede decir, no, mucho tiempo, oiga, puede vivir 100 años ya. Va a ser un fastidio todavía usted si vive hasta los 100 años. La palabra de Dios es clara, 80 para los más fuertes. Pasado eso, fastidio. Entiéndalo. Fastidio significa va a tener enfermedades. Va a tener dolores, va a sufrir, va a estar limitado. No, pero aquí hay otros pues que tienen 110 años y corren 1000 metros como si nada. De 1 a 7,000 millones quieren comparar. ¿Qué dice en Génesis capítulo 22, versículo 2? Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único que amas, Isaac, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham obedeció. ¿Está? Miren, hermanos, decirle a una persona que ha tenido 100 años y recién tuvo un hijo, después de 100 años, tuvo un hijo, y al tenerlo a los 100 años, empezó a amarlo grandemente. Abraham amaba a Isaac mucho, porque lo tuvo en su vejez. Viene esta disposición de Dios. Toma a tu hijo, al único, a quien amas. Llévalo allá, lo vas a sacrificar. Amar a Dios solamente es por la unción de Dios mismo. Nadie, ni un ser humano, puede decir yo amo a Dios por su voluntad. Cuando nosotros leemos este pasaje de Génesis capítulo 22, versículo 2, todo el mundo pensó, ¿cómo estaría Abraham? Sufriendo, adolorido, llorando, compungido. No fue así. Abraham confiaba en Dios. Abraham confiaba. Él tenía la unción de Dios mismo. Él amaba a su hijo Isaac. Él sabía que lo tuvo cuando tenía 100 años. Pero él era lo primero, obedecer a Dios. Obediencia a su mandamiento. Y él llevó a su hijo. No ha ido compungido, llorando con su corazón deshecho. No fue así. Abraham iba confiado. Confiaba en Dios. Él sabía quién era Dios Todopoderoso. Él sabía que hay que amarlo a Él. Habría que amar a Dios Todopoderoso. Y no podía amar a quien sea más que a Dios. A su hijo. No podía amarlo más que a Dios mismo. Abraham entendió esto perfectamente. Por eso en esos 3 días que caminó, él estaba confiado. Por eso cuando su hijo Isaac le dice, todos estamos llevando leña, fuego, ¿y dónde está el corderito? Y él respondió, el Señor proveerá. Confiaba en Dios. Solamente él estaba obedeciendo, porque él
amaba a Dios. Sabía que es amar a Dios. Estar ungido con la unción de Dios mismo para poder amar a Dios. No estaba triste. No estaba compungido llorando. ¿Ahora qué hago? Oh, no, Señor, no quiero matarlo. Mi hijo no decía eso. Él seguía orando al Dios Todopoderoso, confiando, sabiendo que Él es Dios Todopoderoso. Es lo que hay que entender. No puedes amar más a un ser humano, a un animal, o a una cosa, más que a Dios. Amar a Dios no es humano. Entiéndalo. No es convicción propia. No es así. Es con la unción de Dios Todopoderoso. Con la misma unción de Dios para poder amar a Dios. Porque ese mandamiento no fue dado por ningún ser humano. Si Dios lo dio este mandamiento, es que Dios también te da la respuesta cómo puedes amarlo. Entiéndalo. Por eso ponemos este ejemplo de Génesis 22:2. Abraham, llevando a su hijo, cuando lo tuvo a los 100 años, al que lo amaba, su único hijo, no tenía otro, su único hijo, pero él confiaba en Dios. Él confiaba en Dios y tenía la unción de Dios mismo. Por eso obedeció. Hermano, hermana, para obedecer hay que tener la unción de Dios mismo. No es con su boca, no es con, usted puede concentrarse y decir, voy a amar a Dios. No va a poder jamás. Tiene que tener la unción de Dios mismo. Por eso Dios Todopoderoso siempre explicó cómo amar al Señor tu Dios. Y está escrito en su palabra. Amar al Señor tu Dios nace desde el momento en que la persona se arrepiente. Ahí está. Mira, ya estamos aprendiendo también. Para amar a Dios tengo que arrepentirme. Vamos a ver qué es arrepentimiento. El arrepentimiento lleva a buscar a un Salvador. ¿Está entendiendo? El arrepentimiento lleva a buscar un Salvador. Y al encontrarlo, le pide ayuda, socorro, porque no puede seguir viviendo de esa manera. Entonces, si usted encontró a Jesús como su Salvador, le va a pedir ayuda, socorro, porque no puede seguir viviendo de esa manera. El arrepentirse no es llorar. El arrepentirse no es llorar porque no logró lo que esperaba o porque no consiguió lo que deseaba. El arrepentirse no es quejarse. El arrepentirse no es pedir explicaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué tal eso? Eso no es arrepentimiento. El arrepentirse es saber quién lo creó. ¿Y por qué está aquí en esta tierra? Es lo que tiene que entender. Yo me arrepiento y yo sé quién me ha creado. Por eso yo voy donde Él. Porque yo sé que Jesús me ha creado a mí. Entonces yo voy donde Él. Y también sé por qué estoy en esta tierra. Para obedecer sus mandamientos. ¿Me entiendan? El arrepentirse
es conocer quién tiene poder real, que sobrepasa lo natural y lo sobrenatural. El arrepentirse es buscar a un ser todopoderoso en quien confiar. El arrepentirse es como la sangre que le corre por las venas. El arrepentirse es quebrantamiento. Es decir, sale desde lo profundo de su ser gritando. Espíritu, alma está gritando, espíritu, alma y cuerpo está gritando. Mi Salvador, Jesús, mi Dios, sálvame. De ahí nace el arrepentimiento. Espíritu y alma y cuerpo, no es de boca para afuera. El arrepentimiento nace desde el espíritu, alma y cuerpo. Y sale ese clamor gritando, diciendo, mi Salvador Jesús, mi Dios, sálvame. Ese es el arrepentirse. El arrepentido empieza a amar a su Salvador, porque encontró el camino para no abandonarlo. El arrepentido clama que solo hay un Dios único y verdadero. Sin arrepentimiento no hay vida, ¿verdad? Sin arrepentimiento no hay vida. Amarás al Señor tu Dios. Inicia desde su ser, espíritu, alma y cuerpo, de tal manera que adora a Dios y le obedece sin ningún cuestionamiento. Hay que obedecer sin ningún cuestionamiento. Lucas 16:15, y les dice, esto entienda, Lucas 16:15, y les dice, tú eres el que te justificas a ti mismo delante de los hombres, mas Dios conoce tu corazón, por lo que tú tienes por sublime, es decir, muy elevado, eminente, de elevación extraordinaria, aplicado a cosas morales o intelectuales, delante de Dios es abominable. Amén.